La imaginación como una vía fundamental de ingreso a estados no habituales de conciencia. El mundo de las imágenes es, desde el punto de vista ontológico, un terreno intermedio de contacto entre el mundo puramente sensible y el mundo puramente espiritual o inmaterial. Un mundo realmente existente en el que se hallan las formas de las cosas de un modo que oscila entre la delicadeza y la tosquedad, o sea, entre la pura espiritualidad y la pura materialidad. Esto proviene de un libro, Sufismo y Taoísmo, que me pareció bastante inspirador. Vamos a la producción en sí. El interés. El interés del siguiente estudio es poder profundizar sobre una imaginación dirigida e intencional que nos conduzca a estados no habituales de conciencia, donde se puedan despertar esas imágenes arquetípicas y los seres que reposan en los espacios sagrados. Desarrollo. 800 años antes de que Jung escribiera sobre la imaginación activa, el gran místico sufi Ibn Arabi enseñó la naturaleza de los estados imaginales y escribió sobre el encuentro con figuras interiores. En su obra, Los engarces de la sabiduría, hay dos clases de imágenes interiores. La primera clase se origina en el mundo interior y personifica los arquetipos y los complejos. Estas figuras también pueden encarnar el sí mismo, con su poder y su sabiduría. La otra clase procede de un mundo psicoide, de un mundo imaginal que tiene una realidad propia y trasciende el mundo psíquico de los seres humanos. Acá me gustaría detenerme en algunas aclaraciones porque se va a repetir a lo largo del desarrollo. ¿Qué se entiende por imaginación activa? Es un método psicológico desarrollado por Jung que tiene que ver cuando uno está en un estado relajado, como en trance, y centra la atención en una imagen proveniente de un sueño, por ejemplo. Integrándola, interrogándola acerca de su origen, de su significado, como si se tratara de otra persona, estableciendo una relación íntima con la misma. Eso es la imaginación activa desarrollada por Jung. El sí mismo, que también aparece acá. Del sí mismo podemos decir podríamos dar una doble definición al concepto de sí mismo. Imagen arquetípica de totalidad, vivenciada como poder transpersonal que confiere el sentido a la vida y referencia. Por ejemplo, Cristo, Buda, el propio Silo, imágenes mandálicas. Eso personifica el sí mismo. Seguimos, hechas estas aclaraciones. Desde nuestro punto de vista, podemos hablar de la traducción de una imagen proveniente del plano trascendental, que podría alcanzar una vida propia y establecer una comunicación íntima y fluida con nosotros mismos. Ante los momentos de duda o zozobra o de confusión o de una fuerte necesidad, como podría ser la imagen del guía interno. También
podría traducir ese plano, una imagen con otras características que nos complete internamente en nuestra configuración afectiva y sexual, como es el complemento. O una configuración de una imagen como la protectora de la vida, inspirada en la Virgen de las Grutas, del libro Experiencia Guiada, escrito por el maestro Silo. ¿Cómo podríamos darle vida propia a esas imágenes? ¿Será que a través de una fuerte necesidad podríamos hacerlo? ¿Será que a través de imágenes con suficiente fuerza, brillo y permanencia, con una adecuada carga emotiva, podremos despertar en nosotros a esos seres que moran en espacios profundos esperando ser despertados? En el budismo Chan se enseña que la realización llega sola, que no puede ser adelantada porque no es producto de la imaginación subjetiva. Las esperanzas y las expectativas por parte del practicante inhiben la acción espontánea del potencial que hace que la realización sea posible. Esta es una llamada del libro El secreto de la flor de oro. Si el yo alberga la idea de que el sí mismo está conectado con la magia y con la hechicería, no podría sorprendernos que se presente como si fuese el mago Merlín. Por otra parte, si uno fuera devoto cristiano, el sí mismo seguramente aparecería como Cristo, y la figura interior de Cristo personificaría los misterios del centro psíquico. La figura del mago Merlín, ideal para el primer individuo, no serviría para el cristiano. Dicho de otro modo, el profundo sistema de creencias del yo determina la naturaleza de la imagen del sí mismo. Personas pertenecientes a confesiones distintas experimentan las imágenes de sus creencias en la imaginación. Por ese motivo, todas las religiones merecen ser respetadas, porque todas proceden del encuentro imaginativo con Dios. Esto es una llamada del libro Jung y la imaginación, alquimia. Si el yo tiene capacidad de entrar en un estado imaginativo, asociado por lo general a estados alterados de conciencia y éxtasis, puede percibir masas de energía viva, y el yo es capaz de soportar la tensión de sentir esas energías durante un tiempo suficiente, puede empezar a encauzarlas hacia el centro. En el ámbito imaginal, el centro se parece mucho a la esfera. Es un depósito en el que pueden almacenarse tales energías para que alimenten los procesos alquímicos interiores. Otra llamada del libro Jung y la imaginación activa. En la mística encontramos varios campos de inspiración. Debemos señalar que cuando hablamos de mística en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de experiencia de lo sagrado, en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las visiones del semisueño y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales de religiones, sectas o grupos místicos. Abundan además los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencia de lo sagrado, que podemos tipificar como éxtasis, o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido.
como el arrebato por la agitación emotiva y motriz incontrolable en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios. Por último, como el reconocimiento, en el que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. En este punto estamos considerando a la conciencia inspirada en su experiencia de lo sagrado, que varía en su modo de estar frente a fenómenos extraordinarios, aunque por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los raptos del poeta o del músico, casos que en lo sagrado puede estar o no presente. Esta es una llamada número 12 de Apuntes de Psicología, escrito por el maestro Silo. Para el alquimista, el mago y el místico sufi, así como para Jung, la imaginación era cualquier cosa menos irreal. A su juicio, los acontecimientos imaginarios se daban en un mundo que, aunque difiriera del mundo cotidiano, era igual de válido y real. Consideraban que la imaginación tenía un efecto real en la psiquis e incluso en la realidad física, y que contribuía a crear experiencias directas con lo divino. Para Jung era de tal relevancia en la visión alquímica del mundo que llegó a escribir el concepto de imaginatio, que tal vez sea la clave más importante para la comprensión del opus, es decir, para la comprensión de la obra alquímica. La imaginación, según Paracelso, podemos decir, dar referencias, Paracelso 1493-1541, alquimista, médico y astrólogo suizo. Seguimos. La imaginación, según Paracelso, era el camino primordial para descubrir los secretos de la naturaleza y desencadenar sus poderes latentes. La imaginación abre la puerta a experiencias profundas del sí mismo y permite la formación de éste, mientras que la fantasía conduce a la inflación, a la ilusión y al estancamiento. No siempre es fácil establecer la diferencia en uno mismo y en otras personas, pero algunas ideas de Paracelso y Bohme. Bohme es un místico y teólogo luteriano alemán, 1575-1624. Es decir, entonces, la idea de Paracelso y Bohme ofrecen ciertas pautas al respecto. Bohme creía que la imaginación era Sofía, que es la sabiduría de Dios, y como poder femenino desempeñaba un gran papel en la alquimia. Sofía era un principio ordenador que guiaba y dirigía los pasos de los alquimistas. Sofía era la fuerza trascendental que crea sin cesar a la vez que ilumina el camino que conduce al objetivo final. Von Franz, analista de la corriente de Jung, suizo, 1915-1998, gran intérprete y uno de los más prestigiosos intérpretes de los manuscritos alquímicos, interpretó psicológicamente este símbolo con el significado de que existe en la naturaleza y en lo inconsciente colectivo, al menos en potencia, una especie de conciencia o mente colectiva, de la que el yo conciencia individual se deriva solo secundariamente y a través de la cual se expande gracias a la iluminación. Sofía se refería a una mente interior, a una sabiduría que no pertenece al yo, aunque podría iluminar al yo. Según la formulación de Bohme, la mente interior, el meollo de la sabiduría interior, es la imaginación. La imaginación es la función espiritual y pertenece a cualquier agencia espiritual. Los arquetipos tienen el poder
de manifestarse a través de las imágenes. Bien. La verdadera imaginación trasciende al yo y crea experiencias con las que podemos encontrar el mundo interior. Asimismo, el proceso imaginativo sirve de explorador para la persona que lucha por hallar su camino hacia la transformación y el encuentro con el sí mismo. Desde una perspectiva mística, la imaginación es el medio por el que el alma experimenta a Dios y participa en la expresión creativa de lo divino. Por el contrario, la fantasía nunca trasciende al yo. La imaginación contiene información sobre las otras partes de la psique y revela el camino a seguir, mientras que la fantasía tiene que ver con las necesidades y deseos del yo, con su búsqueda de engrandecimiento. Es decir, la fantasía está ligada a los deseos y a compensar el yo. Nosotros estamos hablando y nos referimos a otro tipo de imaginación que nos conecta con lo sagrado, con lo divino. Los alquimistas debían trabajar para alcanzar la revelación y parte de esa tarea consistía en la oración, la meditación, la contemplación. Todas esas formas de actividad interior estaban directamente relacionadas con la práctica de la imaginación activa. Se ha demostrado que la imaginación es una parte esencial del proyecto alquímico y un elemento crucial en las teorías alquímicas. La imaginación era el medio por el que podían acontecer las revelaciones directamente o bien a través de los diálogos con espíritus auxiliadores de todas clases. El encuentro con figuras imaginales era un método empleado por los alquimistas para obtener el conocimiento. Bien. Ahora vamos a los mecanismos atractivos y asociativos desarrollados por el maestro Silo. La capacidad de extraer de la conciencia aumenta en nivel vigílico y disminuye en los niveles inferiores, aumentando entonces los mecanismos asociativos. En vigilia trabajan tanto los mecanismos de atracción como los de asociación en su base. Las consecuencias de los primeros la ideación y de los segundos la imaginación. La ideación consiste en la formulación de abstracciones que podemos definir como conceptos. Esto a su vez son reducciones a sus caracteres esenciales de los objetivos observados. La conceptualización no trabaja con elementos aislados, sino con conjuntos de elementos. Y es a partir de esas conceptualizaciones que pueden establecerse clasificaciones. Por ejemplo, se hace la abstracción árbol, pero resulta que hay distintos tipos de árboles, por lo que aparecen también clasificaciones en categorías, clases, géneros, etc. De acuerdo a esto, la ideación se da en base a conceptualizaciones y clasificaciones gracias a los mecanismos atractivos de la conciencia. La imaginación surge por el trabajo de los mecanismos de asociación, por contraste, blanco-negro, por continuidad, puente-río, por similitud, rojo-sangre. Pueden distinguirse dos tipos de imaginación. Una imaginación divagatoria y la imaginación plástica dirigida. La primera se caracteriza por la asociación libre, sin guía, en que las imágenes se sueltan y se imponen a la conciencia, sueños, semisueños, por ejemplo. Y la imaginación práctica o dirigida. Hay una cierta libertad operativa admitiéndose una dirección en torno a un plan de inventiva en el cual es de interés formalizar algo inexistente aún, según que los impulsos que lleguen a la conciencia sean trabajados por uno
o otro de los mecanismos señalados, abstracción, clasificación, divagación o imaginación dirigida, se obtendrán distintas traducciones, formalizando múltiples representaciones. Me parece que esto está totalmente asociado a lo que veníamos leyendo, acerca de los distintos tipos de direcciones que te pueden llevar esas traducciones de impulso desde el punto de vista imaginativo. Charla de Silo sobre transformación de impulsos. Cuando ustedes hablan de colocarse adentro de una esfera, esa esfera no tiene corporeidad. Esa esfera es una imagen. Es una imagen absolutamente imaginada y no hay ningún sistema de registro externo. Pero lo curioso es que colocándose dentro de una imagen que ustedes han fabricado, también detectan registros de una naturaleza muy diferente a si se colocan afuera de esa imagen o si colocan esa imagen adentro de ustedes. Si ustedes colocan esa imagen en el interior, ustedes van a notar que en realidad sobre esa imagen se hacen transferencias psíquicas. Pero si en cambio se colocan en el interior de la imagen, ustedes recibirán las transferencias de esa operación mental. Eso es sumamente paradójico, fuera de lugar, pero el registro existe. Y cuando se haga esas prácticas y tenga imágenes más o menos fuertes y sostenidos, van a registrar la acción de forma. Y son creaciones mentales. Que no existan esas formas en sí, sino que uno se coloca dentro de una creación mental y hace su registro. Muy paradójico. En otro párrafo de esta conferencia del maestro Silo, en Corfú, dice: por muchas cosas que hemos estudiado, hasta en simbólica, por el sistema sensorial con que está organizado el ser humano, porque si se colocan en una imagen mental fabricada bipolar, como es la mandorla, entonces toda su atención, toda la atención del sujeto metida en esa mandorla está ciclando hacia los puntos de la mandorla. Y es como si los ojos estuvieran tendiendo hacia arriba y hacia abajo. Y si tiene presente todo el sistema mandórlico, toda su atención se siente dividida y se registra el impacto interno. No es lo mismo colocarse dentro de una forma mental de tipo mandórlico a la de una esfera circular. Y demás, porque esos procesos psíquicos que acompañan la atención que acompaña cada una de esas imágenes es distinta. Entonces vamos a tener registros también diferentes. Eso por la organización conceptual básicamente, y no porque existe una acción de forma en sí, porque esa acción de forma no es en sí, sino que es creada por los artificios de la imaginación y es creada por la mente, independientemente de la acción de forma, que se registra cuando se introduce uno en un ambiente piramidal o en un ambiente esférico real. En una construcción, uno registra también una acción de forma. En este caso, no registra la acción de forma por una imagen que uno inventó. Registra la acción de forma porque las referencias están dadas por el espacio real en el que uno se mete. Bien. Fin de la cita de la charla de Silo en Corfú. La expresión simbólica de la imaginación transmite la sabiduría del espíritu en términos visuales.
La teoría de los alquimistas sobre la naturaleza de los jeroglíficos se aplica a toda expresión simbólica imaginal, pues cada símbolo, igual que un jeroglífico, es la mejor expresión posible de una verdad interior. Como las figuras interiores, los auténticos símbolos nos conectan con Sofía, con la sabiduría imaginal del sí mismo. El poder creativo de la imaginación corresponde en el hombre a la actividad demiúrgica. Demiúrgico significa, es la creación de una deidad. En la filosofía idealista platónica y en la mística de los neoplatónicos era considerado el dios creador del mundo. Bueno, entonces seguimos. El poder creativo de la imaginación corresponde en el hombre a la actividad demiúrgica y creadora de los astros exteriores. Paracelso llamaba, por ese motivo, astro interior a la imaginación. Pero no hay que confundir imaginación con fantasía. La primera concibe a una fuerza solar creadora que se concentra en las ideas, los arquetipos paradigmáticos del mundo real. La segunda, por el contrario, no es más que una ilusión lunática, engañosa, pálido reflejo de las ideas del mundo de las apariencias. Respecto a dos tipos de imaginación que vienen a corresponder en este contexto con lo que llamamos imaginario e imaginal. Chitrik, que es un filósofo musulmán estadounidense, uno de los más prestigiosos sabios que han estudiado todo el trabajo sobre Rumi, nos dice: si bien el cosmos entero es imaginación ilimitada e incondicionada, en la imaginación condicionada que se encuentra entre el dominio espiritual y corpóreo pueden considerarse a su vez dos clases: una imaginación continua y una imaginación discontinua. La existencia de la primera depende de la percepción del alma, pero la segunda es relativamente independiente al alma. La mayor parte de los sueños pertenece a la imaginación continua, pero las realidades visionarias contempladas por los profetas corresponden a la imaginación discontinua. En cualquier caso, como siempre sucede con respecto a la imaginación, las líneas divisorias entre ambas no están claramente trazadas y el propio Ibn Arabi raramente explica cuáles los dos tipos de imaginación que se está tratando. Bien, para nosotros la imagen es una forma activa de poner la conciencia en el mundo, como una estructura. La estructura conciencia-mundo. Ella puede actuar sobre el propio cuerpo y el cuerpo en el mundo, dada la intencionalidad que se dirige fuera de sí y no corresponde simplemente a un para sí o a un en sí natural, reflejo y mecánico. La imagen actúa en una estructura espacio-temporal y en una espacialidad interna a la que llamamos justamente espacio de representación. Las diferentes y complejas funciones con las que cumplen las imágenes dependen en general de la posición que asume en dicha espacialidad. La justificación plena de esto que afirmamos exige la comprensión de nuestra teoría de la conciencia y por ello remitimos nuestro trabajo sobre psicología. Este es un párrafo extraído del libro Experiencias Guiadas, escrito por el maestro Silo. También podemos ver en el libro Experiencias Guiadas modelos de meditación dinámica cuyo objeto es la propia vida del que medita con la intención de llegar a los conflictos y poder superarlos. Bien, sigamos. La imagen como movilizadora de energía en los distintos centros, si no se logra elevar la energía, no es por una disfunción de los plexos, sino
por falta de manejo de la imagen. Es un juego de imaginerías. Se trata de educar la imagen senestésica, que es algo muy abstracto. El volumen de la atención primero es físico, pero después se logra separar la imagen senestésica de la atención física. Tiene que haber capacidad y adiestramiento mínimo para llegar al punto en cuestión y capacidad traducida como estello, como luz. Esto es literal de las 4 disciplinas Silo Punta de Vacas, específicamente uno de los pasos de la disciplina energética. Podemos entender a la imagen como una representación estructurada y formalizada de las sensaciones y percepciones que provienen o han provenido del medio externo o interno. La imagen, pues, no es copia, sino síntesis, intención, y por lo tanto, no es mera pasividad de la conciencia. En la mirada interna, en el capítulo Los descubrimientos, el maestro Silo nos dice: día 10. Pocos pero importantes fueron mis descubrimientos, que resumo de este modo. La fuerza circula por el cuerpo involuntariamente, pero puede ser orientada por un esfuerzo consciente. El logro de un cambio dirigido en el nivel de conciencia brinda al ser humano un importante atisbo de liberación de las condiciones naturales que parecen imponerse a la conciencia. En el cuerpo existen puntos de control de sus diversas actividades. Hay diferencias entre el estado de despierto verdadero y otros niveles de conciencia. Puede conducirse la fuerza al punto del real despertar. Puede conducirse la fuerza al punto del real despertar, entendiendo por fuerza a la energía mental que acompaña a determinadas imágenes y por punto a la ubicación de una imagen en un lugar del espacio de representación. Estas conclusiones me hicieron reconocer en las oraciones de los pueblos antiguos el germen de una gran verdad que se oscureció con los ritos y prácticas externas, no alcanzando ellas a desarrollar el trabajo interno que, realizado con perfección, pone al hombre en contacto con la fuente luminosa. Finalmente advertí que mis descubrimientos no eran tales, sino que se debían a la revelación interior a la que accede todo aquel que sin contradicciones busca la luz en su propio corazón. Hasta aquí las distintas investigaciones de las distintas corrientes espirituales, taoístas, budistas, sufistas y siloístas. Ahora voy a comentar mi experiencia y mi testimonio con respecto al tema de las imágenes y la imaginación en mi proceso dentro del siloísmo. Sueños. Trato de atender siempre con qué tipo de imágenes me voy a dormir. Es una práctica intencional ir con imágenes que puedan inducir a sueños inspirados, con significados reveladores. Este trabajo intencional es de mucho interés, ya que a veces se traduce en los sueños. En algunas ocasiones tengo la experiencia de sentirme despierto en un sueño y poder darle dirección a esas imágenes, cosa que me llena de un alegre sentido. En los trabajos personales del movimiento humanista, con las experiencias guiadas, con los ejercicios de conversión de imágenes, en operativa, entre otros trabajos, pude comprobar la fuerza de las imágenes, su carga energética, su posibilidad de transferir y transformar registros,
registrando cómo podemos desplazarnos por los distintos niveles de profundidad del espacio de representación. En el mensaje de Silo, en la ceremonia del oficio, sí puedo visualizar una esfera transparente y luminosa con total perfección que ingresando de lo alto por los ojos termina alojándose en mi corazón. Y si esa imagen visual comienza a convertirse en una imagen senestésica expandiéndose por el resto del cuerpo y más allá, experimento el contacto con la fuerza. En la ceremonia de bienestar, cuando pienso en ese ser querido, cuando puedo sentir su presencia con intensidad y experimento el contacto con él, imágenes visuales, luego comienzan a movilizarse imágenes anestésicas y oleadas de energías que experimento como algo positivo en mí que puedo hacer llegar a ese ser querido. Terminando la ceremonia, siento la presencia de ese ser muy querido que no está en este tiempo y en este espacio, cosa que registro como una suave alegría. El maestro Silo, en el camino, presenta 17 temas de meditación. Y los 3 últimos se refieren a la imaginación. No imagines que estás solo en este pueblo, en tu ciudad, en la tierra y en los infinitos mundos. No imagines que estás encadenado a este tiempo y este espacio. No imagines que con tu muerte se eterniza la soledad. Reflexionando sobre cada uno de ellos, experimento una gran intuición de esos mundos. Una gran intuición de esos mundos. Mundos trascendentes, fundamentales para la existencia humana y su sentido. Es de acuerdo a lo que imagino de ellos la dirección que imparto a mi vida. Es de acuerdo a lo que imagino de esos mundos la dirección que imparto a mi vida. ¿Podré con estas reflexiones y sus cadenas de imágenes develar estos mundos? Abrir la puerta de la experiencia a los espacios sagrados de la verdad objetiva. Será también que a través del intento y sus sucesivos fracasos que algún día podrán develarse, que así sea. Ascesis. Mi procedimiento en la experiencia con la entrada parte de la campana de aislamiento. Luego evoco al complemento, imágenes visuales, la verbalización y experimento el contacto con el complemento, con una fuerte carga energética que me lleva a la fusión y comienza a transformarse en imágenes anestésicas, llevando esa carga a la cúspide, al punto de control. Manifestándome calmo, experimento un registro de gran silencio. En algunas ocasiones registro un renacer en el tiempo y en el espacio de la conciencia. Es un registro de regreso a la activación de los mecanismos de conciencia yo, donde hay traducciones de espacios sagrados, en algunas ocasiones. Resumen. La imaginación puede ser dirigida, intencional, una imaginación activa que tenga una dirección trascendente o que sea una imaginación divagatoria que compense e inflame el yo. Las imágenes transportan cargas energéticas, movilizan los centros y pueden ubicarse en distintas profundidades del espacio de representación. La imaginación surge con el trabajo de los mecanismos de asociación
por contraste, blanco y negro, por continuidad, puente y río, por similitud, rojo, sangre. Los impulsos que llegan a la conciencia, sean trabajados por uno u otro de los mecanismos señalados, abstracción, clasificación, divagación o imaginación dirigida, sostendrán distintas traducciones, formalizando múltiples representaciones. Preferimos entender a la imagen como una representación estructurada y formalizada de las sensaciones y percepciones que provienen o han provenido del medio externo o interno. La imagen, pues, no es una copia, sino síntesis, intención y por lo tanto no es mera pasividad de la conciencia. Puede conducirse la fuerza al punto del real despertar, entendiendo por fuerza a la energía mental que acompaña determinadas imágenes y por punto a la ubicación de una imagen en un lugar del espacio de representación. Síntesis. En este estudio hemos constatado la importancia que se le da a la imaginación y al mundo de las imágenes en las distintas corrientes espirituales, como el sufismo, el budismo, el taoísmo, el siloísmo, y en las distintas místicas, como en la alquimia, y también en la psicología analítica de Jung. Cuando hablamos de imaginación nos referimos a la imaginación dirigida e intencional, activa, no a la divagatoria, a la fantasía que compensa el yo. Entonces, la imaginación hace de intermediario, es el puente entre el mundo psicológico ordinario y lo imaginal, con el mundo de los arquetipos, de los significados, del plano trascendente, que no tiene imagen, te lleva hacia él y regresa con el mensaje de lo profundo, con la certeza que nos da la experiencia del descubrimiento de algo definitivo. Nada más, muchas gracias.